Mateo capítulo 5, perdón, el capítulo 7, disculpe. Vamos al libro de Mateo y vaya al capítulo 7, versículo 24. ¿Cuál es el tema, hermanos amados? Aleluya, el reino de Dios y sus ciudadanos. Ese es el tema para esta tarde. Y en el Sermón del Monte, como le explicaba, contenido en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, el Señor Jesucristo hace una ponencia. Él presenta una tesis de lo que sería el reino de los cielos aquí en la tierra. Y cada capítulo, si usted se da cuenta, es un poco extenso. Por ejemplo, el capítulo 5 cubre 48 versículos. El capítulo número 6 cubre 34 versículos y el número 7 cubre 29 versículos. En la suma de estos tres capítulos, el Señor Jesucristo asienta las bases de lo que debería de ser el estilo de vida dentro del reino de los cielos. Una de las grandes declaraciones que él hizo más de una vez fue: el reino de los cielos se ha acercado. Otra declaración fue: el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Otra declaración fue: el reino de los cielos está cerca. Entonces, el énfasis sobre este tema es muy marcado tanto por nuestro Señor Jesucristo y por sus apóstoles. Otro detalle importante a mencionar es el siguiente: en los evangelios Jesús asienta la doctrina o los principios con los que el gobierno de este reino es manejado o establecido. Una de las tareas de los apóstoles fue ampliar la declaración de los conceptos de dichas doctrinas dadas por Jesús en primera instancia. De manera que todas las cartas apostólicas, cuando usted, por ejemplo, lee o estudia Santiago, Judas, o estudia, por ejemplo, los escritos del apóstol Pedro o del apóstol Pablo, usted se enriquece. Los escritos del apóstol Juan igualmente nos enriquecen y nos dan luces de cómo los principios que Jesús vino a dar, vino a compartir o a establecer, pueden ser vividos por el pueblo de Dios. Mandamos el mensaje por correo al team de media. No sé si van a poder poner estas láminas que quería mostrarles al principio, pero si no, inmediatamente vamos a la lectura. Ya estamos todos en Mateo, versículo 24. ¿Estamos ahí? Bueno, muy bien. Dice así la palabra del Señor y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada ¿sobre qué? Sobre la roca, que es Cristo mismo. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre ¿qué? A un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué sucedió? Y cayó y fue grande su ruina. Con estas palabras, el Señor Jesucristo termina toda su disertación. Esta es la conclusión de los 7 capítulos. Este es el término a su tesis o ponencia sobre los principios del reino. El reino de los cielos es una realidad espiritual en el cielo. Y porque es espiritual, es posible traerla a la tierra si canalizamos nuestra fe de forma correcta. El propósito final de Dios
es que este reino se establezca aquí en nuestro planeta. Prueba de esto es la llegada del Hijo de Dios a la tierra, y como testimonio tenemos una importante cantidad de pasajes bíblicos que registran la predicación y enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de sus apóstoles. Y un ejemplo de eso es los textos que le acabo de mencionar. Ahora, la importancia de tener un conocimiento claro respecto al rey, su reino y su constitución, y sobre todo, después de estos 3 puntos, tener un conocimiento adecuado de nuestra función o propósito de vida resulta crucial, al menos si queremos disfrutar de todos los privilegios que nos otorga el hecho de ser ciudadanos de este glorioso reino. El apóstol Pablo, refiriéndose a nuestra ciudadanía, él dice que nuestra ciudadanía no es terrenal, sino celestial. O sea, usted y yo somos cielícolas. Amén. O sea, esa es nuestra verdadera ciudadanía si estamos en Cristo. Si no estamos en Cristo, podemos tener cualquier otra ciudadanía. Pero la ciudadanía en el plan de Dios a través de su Hijo Jesucristo, ahora es una ciudadanía que está en los cielos. Estudiando el Sermón del Monte, encontré 33 diferentes temas expuestos por el Señor Jesús, y cada tema tiene importancia real para nuestra vida diaria, la vida diaria de las personas que vienen a conformar este reino. Si yo ignoro estas normas, estas reglas, estas leyes, estos principios, que son los que rigen la vida dentro del reino, corro el riesgo de ser descalificado o ser infructífero o improductivo. Puedo extraviarme y perder el rumbo. Pero si me informo apropiadamente y me alineo con los grandes propósitos del rey y de su reino, puedo llegar a ser alguien que se realiza y alguien que cumple con la expectativa divina, viviendo en el plan de Dios y en su propósito para gloria y alabanza del Padre. En otras oportunidades yo he mencionado esto, y es que la tarea primaria de toda persona que viene a los pies de Jesucristo debería ser indagar diligentemente cuál es el plan y el propósito de Dios para su vida. Si un cristiano recién convertido a Cristo pone diligencia en descubrir la agenda divina que Dios preparó desde antes de su propio nacimiento natural, va a llenarse de lindas sorpresas y su vida en realidad no va a sufrir mayores pérdidas o probablemente ninguna, sino que su vida se va a alinear con los planes y propósitos de Dios, y eso lo llevará a ser una vida exitosa y plena. Los temas que el Señor Jesucristo expone en este Sermón del Monte incluyen los siguientes tópicos. Le voy a tratar de dar un resumen, es difícil resumirlo porque es muy extenso, pero voy a tratar de vertirlo lo más rápido que pueda porque necesito desarrollar el tema con otro tópico importante. Entonces, fíjese de los temas que encontramos en este contenido. Número 1, los que reconocen que espiritualmente no son autosuficientes y reconocen que necesitan del Espíritu de Dios, dice el Señor Jesús, estos heredarán el reino de los cielos. Bendita la persona que es consciente de su total indefensión y que pone toda su confianza en Dios. Esa es otra versión parafraseada del texto. Segundo, los que lloran por las cosas que afligen el corazón de Dios recibirán consolación. Estoy mencionando las primeras cosas del capítulo 5 de Mateo. Tercero, los mansos, es decir, los de corazón humilde que se postran y se someten a Dios. Los mansos y no los agresivos heredarán la tierra. Quiero mencionar esto y hacer una pequeña diferencia o aclaración. El reino de los cielos todavía es espiritual en la tierra. Pero aquí lo que Jesús está diciendo es que los mansos heredarán la tierra. No está hablando de heredar el reino. Usted ya heredó el reino si Cristo Jesús se ha sentado en su corazón y Él es el rey de su vida. Amén.
El reino espiritualmente usted ya lo heredó, usted está ya dentro del reino y usted es parte del reino. Por eso mismo es que somos ciudadanos del reino. Amén. Ahora, lo segundo es que dice aquí el texto en Mateo 5, que los mansos heredarán la tierra. Eso significa o se relaciona o tiene que ver con la intención de Dios de tomar cuidado de nuestras necesidades materiales. Dios no tiene ningún problema si usted anda en un Rolls Royce, esa es una marca de un vehículo, o si usted anda en un, ¿qué marca podríamos mencionar aquí? Un Bentley, ajá. O si usted anda en una carreta chillona, Dios no tiene problema ni se hace problema con esas cosas. En realidad cada quien vive conforme la medida de su fe. Y otras cositas más, pero bueno, dejémoslo ahí. Entonces, lo que aquí está diciendo Jesús es que, con relación a los mansos, es que Dios va a tomar cuidado de tus necesidades materiales. Y ya lo vamos a confirmar en un texto que habla el apóstol Pedro más adelante. En cuarto lugar, dentro de lo que Jesús está disertando, dice o se refiere, diciendo que Dios sacia de todo bien a aquellas personas piadosas que de manera permanente, oiga bien eso, voy a enfatizar, que de manera permanente están hambrientos y sedientos de justicia. Lo voy a volver a repetir. Jesús está enseñando en estos principios que Dios sacia de todo bien a aquellas personas piadosas que de manera permanente están hambrientos y sedientos de justicia. Moisés, David y Pablo manifestaron poseer esta clase de hambre y sed en su servicio a Dios y a su pueblo. Esta actitud o condición espiritual debe durar toda la vida del creyente, porque de nuestra hambre y de nuestra sed de justicia dependerá todo lo siguiente. Número uno, la presencia de Dios. ¿Usted tiene hambre y sed de justicia? Si usted tiene hambre y sed de justicia, a usted no le va a hacer ninguna dificultad tener un encuentro constante con la presencia de Dios. Eso es lo que dice Deuteronomio 4:29 y se lo leo. Mas si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando usted tiene hambre y sed de justicia, constantemente está trayendo delante de Dios sus dolores, sus tristezas, sus aflicciones, sus angustias. Porque cuando vemos el dolor, hermano, en el prójimo, uno lo que hace es traer a Dios estas situaciones. Estuvimos ayer en la montaña orando y estuvimos precisamente de rodillas clamando a favor de la tierra, las ciudades. Podemos discernir qué difíciles son los días que estamos viviendo y cuánto mal se cierne sobre las nuevas generaciones, sobre niños, sobre teenagers, sobre jóvenes que todavía no han definido su criterio, que no han madurado lo suficiente, que no tienen todavía la capacidad o la habilidad para tomar decisiones correctas. En qué grandes peligros se encuentran ellos, siendo que la generación de hoy día es mala y perversa, como la misma Escritura lo afirma. Entonces orábamos por los niños, por las iglesias, por las casas sacerdotales, en fin, orábamos por todo lo que el Espíritu nos guiaba a orar. Y esta es una situación que cuando usted se postra buscando el rostro de Dios y clama por justicia, Dios va a oír siempre tu oración. Siempre vas a recibir de Dios una respuesta. Él siempre estará atento cuando tu clamor es a favor de la justicia. Aleluya. Y entonces el tener hambre y sed de justicia facilitan encontrarnos constantemente con la presencia de Dios. Otra segunda cosa importante que todos necesitamos es la palabra de Dios. Mire lo que dice el Salmo 119. Me he gozado, dice el salmista, en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Oiga eso. Fíjese bien. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Es el Salmo 119, versículo 14. Y el versículo siguiente dice: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Porque los caminos de Dios revelados en esa gran lista de principios que Jesús ha vertido es el camino del reino.
Entonces yo me debo de preocupar de conocer ese camino, de conocer esos principios. Y entonces aquí el salmista está diciendo: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Y el 16 dice: me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Ah, qué rica palabra esa. ¿Usted ha leído alguna vez el Salmo 119? ¿Ah? Salmo 19 es el salmo más largo de toda la Biblia. Son 150 versículos, ¿verdad? Esa es una cantidad de versículos, por ahí anda el número más o menos. Es una cantidad de versículos, pero es un salmo precioso, maravilloso, lleno de ricas promesas. Ahora, el tercer punto o beneficio que viene a tu vida cuando tienes hambre y sed de justicia es que se te facilita la comunión con Cristo. Pablo entendió esto y mire lo que él escribe en Filipenses capítulo 3 versículo 8, dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Aleluya. Y déjeme decirle que Pablo hablaba 7 idiomas diferentes. Fíjese. O sea, era una eminencia. Conocía la escritura, pero al dedillo del Antiguo Testamento. Conocía la ley, conocía los profetas, conocía los salmos. Pablo era un intelectual, era un hombre ducho en las escrituras, era un hombre muy, pero muy ilustrado, muy cultivado. Y él dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mire que Pablo sí tenía conocimiento de qué es lo importante verdaderamente en la vida. Y añade: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y añade, oiga de nuevo: a fin de conocerle y descubrir el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en la muerte. Y mire que esto que él escribe prácticamente se cumplió, porque hay dos versiones, pero hay una parte de los historiadores que insisten en afirmar que Pablo murió aserrado, porque cuando lo iban a crucificar, él dijo: yo no soy digno de morir como murió mi Salvador. Y entonces literalmente, dicen los historiadores, lo cortaron a la mitad sin anestesia. Imagínense. Entonces, cuando oímos una declaración de uno de estos apóstoles, hay que tomarla muy en serio y hay que tomarla con el peso que contiene, porque ellos sí realmente vivieron una vida llena de hambre y sed de justicia en esta tierra. Luego, otra quinta cosa es que si usted tiene hambre y sed de justicia, ciertamente la justicia será un beneficio que Dios te dará y permanecerá siempre sobre tu cabeza. Dice Mateo 5:6: bienaventurados los que tienen sed de justicia, porque a ellos los saciará Dios. Aleluya. No el juez de la corte de la ciudad, no la Suprema Corte de Justicia de X nación, no. ¿Quién va a saciar tu justicia? Dios. Ay, qué cosa más hermosa, qué cosa más hermosa. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque a ellos los saciará Dios. Y luego otro elemento más, beneficio de tener hambre y sed de justicia, es que usted va a experimentar cada vez que lo requiera, cada vez que sea necesario, cada vez que lo necesites, el poder de Dios. Mateo 6:33, a este versículo se le ha dado en llamar la regla de oro. ¿Qué es lo que dice Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Entonces, significa en este principio que
el que busca como prioridad número uno el reino de Dios, no se debe de preocupar ni afanar tanto por todas las cosas que necesita en la vida, porque Dios se va a asegurar de que les sean añadidas. O sea, las cosas materiales, los bienes o recursos son solamente añadiduras para aquel que busca en primera prioridad el reino de Dios en su vida. Otro elemento más que se añade a la lista de cosas que pueden venir como un beneficio o respuesta de Dios a tu vida si tienes hambre y sed de justicia es que el retorno del Señor te ha sido garantizado. Segunda Timoteo 4:8 dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El que tiene hambre y sed de justicia, una de las cosas que anhela es la venida inminente de nuestro Señor Jesucristo, y anhelamos que sea lo más pronto posible, porque eso le va a poner paro a tanta injusticia y tanta maldad. Yo hermano, yo no sé, pero algunas noticias a uno lo sacuden, no tanto como nos sacudió el temblor, ¿verdad? Pero hay noticias que a uno sí lo sacuden, hermano. Yo no sé a usted cómo usted lo mira, pero estábamos observando que una noticia, esto fue en México, de una muchachita de 18 años que traía un rencor, un dolor y un odio contra su mamá. Y ella no explica mucho en la entrevista que le hacen, pero me sorprendió. No, 16 años tiene, no 18, 16. Y resulta que el enojo que ella tenía con su mamá la llevó a hacer un plan con su novio y un amigo más para matar a su mamá. Y fíjense qué cosa más tremenda. No solamente mató a su mamá, sino que mató también a su abuela. Y a las dos las cortaron en pedazos, las llevaron a un predio baldío y ahí les prendieron fuego para no dejar huellas ni evidencia. Pero las autoridades siempre hallaron los cadáveres y finalmente llegaron donde los asesinos, jovencitos, muchachitos, como le estaba explicando, que todavía no han madurado lo suficiente para tener un criterio definido, que no están todavía en capacidad de tomar decisiones importantes para su propia vida, porque no han madurado lo suficiente. ¿Y qué va a pasar ahora? Jovencita de 16 años probablemente se quede todo el resto de su vida en la cárcel. ¿Qué cosa más trágica? Ese es el matricidio o el patricidio o el infanticidio, como sucedió con aquella noticia que le estaba contando, y esto fue en Chicago, que un hombre estaba golpeando a su bebé de 18 meses contra el vidrio de un vehículo y nadie le ponía paro y le agarraba al niño a golpes en la carita, imagínense. Pero qué cosas las que estamos viendo, hermanos. Y no conforme con eso, el hombre, al ver que el muchachito seguía, qué sé yo, si respirando o llorando, no sé, sacó un encendedor de su bolso y empezó a quererle prender fuego a la ropita que el niño andaba. Imagínense, hermano, qué tiempo más duro y difícil que nos ha tocado vivir. Miren, hermanos, de veras, estos principios del reino necesitamos abrazarlos, atesorarlos, que estos principios nos gobiernen, y estos principios necesitamos enseñárselos a nuestros hijos, porque estos los librarán de este mundo malo y perverso, hermano, en que estamos viviendo. De veras, imagínense, Dios, creo yo, que intervino, mandó su ángel, algo hizo Dios, que el encendedor no logró prenderle fuego a la ropita del niño. Hasta que una mujer, imagínense, benditas mujeres, ¿verdad?, piadosas, que salió de su apartamento y empezó a discutir con el hombre y a gritarle, y en una de esas el hombre, a saber qué quiso hacer, que en sus movimientos se deslizó, y cuando se cayó, entonces la señora corrió y le arrebató la criatura, gracias a Dios, pero nadie hacía nada. Todo el mundo estaba mirando como que era circo el asunto y nadie hacía nada. Es una tristeza, hermanos, de verdad, pero esa es la vida que nos ha tocado vivir. Entonces, el creyente que tiene hambre y sed de Dios va a tener una conexión seguramente más cercana con Dios y Dios le va a escuchar. El hambre de Dios en el creyente desaparece cuando hay afán por las cosas de este siglo, engaño de las riquezas, deseo desmedido por las comodidades, los placeres y la vanagloria de la vida, etcétera. Cuando el creyente deja de amar a Cristo, y vamos a ir por favor todos juntos a Juan capítulo 14 versículo 21.
Juan 14, 21. Mire lo que Jesús dice. Este versículo le recomiendo que lo marque. Este versículo lo encontré en el estudio del día miércoles con mi familia. Y mire lo que dice Jesús. O sea, estamos hablando de que no debería de haber nada en este mundo que nos aparte del amor de Dios o que nos empuje a dejarlo de amar a Él. Y mire lo que dice el versículo 21. ¿Está conmigo ahí? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Observe. El que tiene mis mandamientos, dice el Señor Jesucristo. ¿Y qué más? Y los guarda, ese es el que me ama. O sea, no se trata solamente de acumular de memoria versículos. Se trata de no solo tenerlos en la mente. Cuando dice que los guarda, está implicando dos cosas. La primera es que de la mente te han bajado al corazón, están en tu corazón. Y segundo, la segunda implicación de la palabra guarda o guardar es que usted los pone por obra. O sea, en otras palabras, de otra manera dicha, es que estos principios son los que nos gobiernan. Entonces Jesús está explicando que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que en realidad me ama. Y el que me ama, dice, será amado de mi Padre. Oiga eso. O sea que para que el amor del Padre se perfeccione en nosotros, necesitamos entonces primero amar a Jesús, y lo vamos a demostrar que lo amamos guardando los mandamientos, o sea, los principios del reino. Y entonces añade, será amado de mi Padre, y añade de nuevo, y yo le amaré y me manifestaré a él. Aleluya. Amén. Es un versículo poderosísimo, poderosísimo. Y se lo dejo para que usted lo pueda volver a revisar en casa y meditarlo. Cuando se le acaba el hambre por Dios y su justicia, el cristiano muere espiritualmente. Los que no cesan de tener hambre y sed de justicia, la Biblia dice que serán saciados. Serán saciados. Dios personalmente los va a saciar. Los temas abordados por Jesús en todo este discurso incluye palabra de aliento para sus siervos y siervas que por su causa sean objeto de persecución. Hace referencia a sus seguidores llamándolos luz del mundo y sal de la tierra. Eso quiere decir que el cristiano que está pegado a Cristo va a dar buen testimonio, y será eso en su existencia, luz y sal. Enfatiza que Él no vino para quebrar la ley, sino para cumplirla, y que nadie debe abrogar o anular ninguno de sus mandamientos por pequeño que parezca. Remacha la importancia de guardar los mandamientos más básicos de la ley: no matarás, no cometerás adulterio, no divorciarse por razones que no implican adulterio, es otra de las razones implícitas en el tema que él desarrolla. Otro tema que él toca es la ofrenda, la ayuda al necesitado, el amor a los enemigos, el no tomar el nombre de Dios en vano, amar y bendecir a nuestros enemigos, la oración, el ayuno, hacer tesoros en el cielo, Dios y las riquezas, el afán y la ansiedad, no juzgar al prójimo, la fe y la regla de oro, el camino angosto, los frutos que produce la vida del hombre, la salvación y la importancia de poner su palabra por obra. En todo su contenido, disculpe que vaya tan veloz, pero hay que leerlo despacito y que el Señor nos ministre a cada uno como me ha estado ministrando a mí. Y dice que en todo su contenido Jesús nos da una amplia idea de la forma, del estilo de vida dentro de su reino. Todos nosotros haríamos muy bien en estudiar a conciencia los 3 capítulos mencionados previamente de Mateo, para poder llevar nuestra vida lo más cercana posible a un gobierno que es el gobierno divino dentro de su reino. Ahora, permítame hablar inmediatamente acerca de la estrategia de Dios para establecer su reino en la tierra, porque esos 3 capítulos nos dicen más o menos cómo son las cosas en el cielo. El deseo de Dios siempre fue que un pedacito del cielo
o un buen pedazo del cielo o todo el cielo viniera a la tierra. Por eso el origen de la vida del hombre comienza en el Edén, en el paraíso. Ahí no habían mosquitos no habían bichos, ¿verdad? No habían mosquitos ahí pegando el dengue, ni la diarrea amarilla, ni la verde, ni la roja, ninguna. No había enfermedad, no había dolencia, no había maldad, no habían opresiones demoníacas, no había pecado, no había perversión, no había rebelión, no había desobediencia, no había nada, no había nada. Porque Dios quería que una porción de lo que es allá hubiera aquí en la tierra y que el hombre creado a su imagen y semejanza disfrutara de ese ambiente, de esa condición. Al punto era tal que Dios descendía y se paseaba en medio del huerto y hablaba con Adán y Eva cara a cara. No había que hacer una liturgia, ni un rito, ni tanta ceremonia. No, Él venía y se sentaba a hablar como el padre habla con su hijo. Qué vida más hermosa, ¿no le parece? Y siempre Dios ha querido que esa sea nuestra realidad. Dios jamás planeó que tu vida pasara por tantas situaciones dolorosas, tristes, o ambientes donde sufriste quizás mutilación, abuso, maltrato, abandono, rechazo, etcétera. Nunca ha sido ese el plan de Dios. Y Él ha querido que el hombre, hechos a su imagen, podamos disfrutar de un pedazo de cielo en la tierra. Entonces Él, para lograr reconquistar lo que se perdió en Edén, Él estableció una estrategia. Y la estrategia fue que el Verbo se hizo carne y vivió entre nosotros. Y Juan dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Y como los judíos, cuando Jesús aparece en la escena, en la historia humana, los judíos estaban viviendo bajo el yugo del imperio romano a la llegada de Jesús. Y como algunos le reconocieron como su Mesías, pensaron que Jesús instauraría un nuevo régimen, un nuevo gobierno, e idealizaron este estilo de vida que Jesús les había predicado o enseñado durante sus 3 años y medio, predicando por toda la tierra de Palestina. Entonces ellos idealizaron eso. Sus expectativas eran tales que cuando Jesús muere en la cruz, muchos se decepcionaron. Porque según sus expectativas no pasó nada. Y hasta llegaron a pensar que todo había terminado. Mire, fue tan así la condición de decepción que algunos tuvieron, que Pedro y 6 discípulos más volvieron a su anterior oficio. ¿Qué eran ellos antes? Sí, pecadores sí, pero también eran pescadores, ¿verdad? ¿O qué dijo usted? Pescadores, yo ya los oídos. Bueno, entonces, Pedro dijo, me voy a ir de regreso a mi negocio, porque por 3 años y medio dejó la barca, dejó la red, dejó todo por seguir al Señor. Pero cuando Jesús muere y pasan aquellos 3 días, muchos se decepcionaron. Capítulo 21 de Juan dice que Pedro dijo, me voy de regreso a la pesca, a mi oficio original. Y como a este siempre lo seguían, ¿verdad? Se fueron 6 detrás de él, eran 7 allá en la barca. Y entonces en la barca estaban queriendo pescar, se echaron la noche entera, no pescaron, mire, ni una pulga, fíjese usted, ni gripe, ni catarro siquiera pescaron, no pescaron nada. Y entonces en la mañana se aparece Jesús caminando a la orilla del mar y les pega un grito, hijitos, ¿tienen algo de comer? ¿Tienen algún pescadito? Dice, no tenemos nada, porque no lo reconocieron. A saber qué otras cosas no habrán dicho. No tenemos nada, dijo, ¿verdad? Y siguieron en su afán. Y entonces Jesús les dijo, echen la red a la derecha. Les pegó el grito, dijo, aquel que está allá, Pedro, aquel que está allá está diciendo que le echemos a la derecha. Y ese que sabe de pescar. Sí, yo aquí usted se imagina, use su imaginación. Bueno, la cosa es que agarró la red y obedeció la palabra. Esa es la clave. Obedeció la palabra. Y dice que tiró la red cuando de repente la red se cargó de tantos peces que no la podían sacar. Y dice la escritura, cuenta que
tuvieron que llamar otra barca para que les ayudara a llevar la red hasta la orilla. Estaban como a 200 codos de la orilla. Y entonces cuando llegan a la orilla, ¿cómo estaba Jesús? Les acababa de pedir algo de comer, ¿se recuerda? Y ellos dijeron que no tenían nada. Pero ¿cómo estaba Jesús? Habían brasas encendidas, había un pescado ya atravesado y había pan. Y no es que había un Starbucks ahí en la esquina y que él fue a comprar y ya lo había. No. ¿Qué demuestra eso, mis queridos hermanos? Aunque Jesús ciertamente les pidió algo de comer, Él no necesita que ninguno de nosotros le dé de comer, porque Él es Dios y Él se provee para sí mismo. Amén. Cuando Él nos dice que le demos algo, es porque el anhelo de su corazón es que en eso que tú das, las bendiciones vengan sobre tu vida y se multiplique su bien sobre tu corazón. Eso es todo. Pero de que Él necesite algo en nosotros, no. Les pidió algo de comer, no tenían nada. Pero cuando ellos llegaron, ya Él tenía el pescado cocido, tenía pan, y muy seguramente ellos comieron más bien de lo que Él les dio, antes de lo que ellos le pudieron dar. Y esas son las cosas hermosas que suceden en el reino de los cielos. Cuando usted entra en comunión con el Señor y alinea todos sus intereses, sus sueños, sus deseos, sus motivaciones, y los alinea con los deseos de Dios, usted experimenta un crecimiento, una madurez, y mientras más caminas a la par del Señor, tu vida se llena de satisfacción, tu vida se llena de verdadero propósito, y eso es hermoso. Jesús se manifestó y se presentó como Mesías ungido, enviado por el Padre. Esa era la estrategia de Dios. Esta estrategia consistió primero en ganar unos pocos hombres, salvarlos, restaurarlos, liberarlos, transformarlos, hasta lograr que ellos lo recibieran como Señor de sus vidas. Si esto tenía éxito, significaba que Jesús iniciaría el establecimiento del reino de Dios en la tierra, gobernando el corazón y la voluntad de estos pocos hombres. Eventualmente ellos le imitarían, harían lo mismo. Por eso Jesús, al llamar a Pedro, le dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Pero hay un problema que limita esta posibilidad en el ser humano, y es que se necesita que el Señor mismo nos abra el entendimiento para comprender no solo el estilo de vida mostrado en el Sermón del Monte, sino comprender con todos nuestros sentidos que Jesús es el soberano Señor y Rey de este reino, y que Él es merecedor de que nosotros, que nos consideramos los ciudadanos de este reino, le honremos, le glorifiquemos y le exaltemos debidamente, porque Él es el Rey, Él es el soberano. Mire, yo no puedo imaginar a Jesús, amén, gloria al Señor, yo no puedo imaginar a Jesús que le diga a un ángel que haga algo y el ángel dice: ya al ratito, ahorita voy a descansar unos 5 minutitos. O después del juego del Barça, espérame un ratito, señor, solo que termine el juego del Barça y entonces le entro. Yo no me puedo imaginar, no puedo concebir una condición así en el reino, por lo menos en el cielo. Entonces, el deseo de Jesús de traer todos los beneficios del reino debe de estar claro en nosotros, que solo es posible vivir con el favor de todos esos bienes si opera en nosotros la obediencia incondicional a ese Rey de gloria. Porque Él ha dicho: obediencia quiero y no sacrificio. A veces nosotros escogemos mejor hacer ciertos sacrificios en ciertos momentos o tiempos, pero ¿dónde está la obediencia? Entonces, en Juan 14:21, que ya lo leímos, nos habla de respetar la constitución del reino de Dios, porque Él dice: el que me ama guarda mis mandamientos. Amén. El que tiene mis mandamientos, dice, y los guarda, ese es el que me ama. Entonces, el que ama a Jesús tiene los mandamientos y los guarda, tiene sus principios. Entonces aquí nos habla en Juan 14:21 de respetar la constitución del reino de Dios. Efesios 1:4, ahí el apóstol Pablo hace una declaración muy importante y muy reveladora. El apóstol Pablo nos dice que desde antes de la fundación del mundo,
Dios ya nos había escogido y para nosotros de antemano estableció un diseño, un estilo de vida, una agenda, un plan divino para nuestra vida. Y en 2 de Pedro 1:3, Pedro el apóstol nos informa que en el plan de Dios todas nuestras necesidades ya han sido suplidas mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. ¿A través de qué suple Dios entonces nuestras necesidades o todas nuestras necesidades? A través del conocimiento del que nos llamó. ¿Quién es el que nos llamó? Jesucristo. Él es el que trae el mensaje del evangelio. Él es el que predica y dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El que nos hace el llamado es Cristo. Entonces, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, es que yo recibo todas estas cosas. Y vamos a ir ahí a ese texto, por favor, de Pedro, para entrar ahora sí al tema de esta tarde. No se aflijan ni se preocupe porque yo voy a respetar su tiempo. Vamos a ir ahí a 2 de Pedro, capítulo 1. No se preocupe, no se alarme usted, yo sé que usted tiene que ir a comer y de pasada me va a invitar a mí, así es que con más razón me tengo que apurar, no se preocupe. 2 de Pedro, capítulo 1. Adelante de Hebreos, adelantito de Santiago, ahí aparece el apóstol Pedro. Vamos al capítulo 1 de la segunda carta, por favor. Y mire lo que dice, le recomiendo que incluso marque ese versículo como marcó 14:21 de Juan. ¿Ya estamos todos ahí? 2 de Pedro 1:3. 2 de Pedro 1:3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. A ver, léalo conmigo, por favor. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas, dice Pedro, no dice lo más importante o lo más grande o lo más pequeño, no. ¿Cuántas cosas dice? Todas las cosas que pertenecen al ámbito de la vida natural y al ámbito de la vida espiritual, porque hace uso de la palabra piedad. Eso se refiere a la vida espiritual. Entonces haga una buena declaración conmigo, diga juntamente conmigo: ya las tengo por medio del conocimiento de aquel que me llamó. Todas las cosas en la mente y en el corazón de Dios, para todo aquel que ha venido a los pies de Jesucristo y ha entrado en su reino, todas las cosas ya Dios dio la orden de que se le entreguen y que usted no padezca ninguna necesidad. Eso es lo que está diciendo Pedro, y yo lo creo. Porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. No dice, nos van a ser dadas. Cuando Cristo venga, cuando seamos transformados, cuando pasemos a su presencia. No, es que allá usted ya no va a tener en absoluto ninguna necesidad. Aquí es donde usted tiene necesidad. ¿Usted necesita dinero? Por supuesto que necesita dinero, aunque diga que no, o aunque no diga nada. ¿Usted necesita salud? Por supuesto que necesita salud. Mire que un diente que le haga falta a uno, qué problema usted. Parece broma, pero un diente y usted tiene un montón. Pero uno que le haga falta, qué lío usted, qué problema, ¿no es cierto? ¿A usted le falta alguna muela? No levante la mano, mejor no diga nada. Pero no es cierto que es horrible que se le encaje cuando usted está comiendo la tostada esa que le prepararon con camarones y ceviche, y rasque, se le encaja un pedacito de tortilla dura ahí en la encía y ya se puso feo el sabor de la tostada, ¿verdad? Y con qué ganas le estábamos entrando. O sea, una cosita pequeña en el cuerpo que no esté en su lugar nos causa dificultades. Entonces todos necesitamos sanidad. Lo que está diciendo Pedro es que
todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con la vida natural, terrenal, Dios ya nos dio todas esas cosas. Todo lo que tiene que ver con la vida espiritual, consolación, fortaleza, fe, paz, paz en tu corazón. Todo eso, Él dice que ya nos fue dado, pero nos es dado mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Las cosas a las que se está refiriendo son todos aquellos elementos que componen nuestra razón de ser y hacer en el propósito de Dios. Pero necesito conocer cómo hacer que se manifiesten esas cosas, que se muestren, que se materialicen en mi vida. La palabra clave del pasaje aquí es conocimiento. Diga conmigo, conocimiento. Por medio del conocimiento de aquel que nos llamó, por su gloria y excelencia, ya las tengo, pero necesito conocer cómo verlas, por medio de las cuales, dice, sigue añadiendo ahí el apóstol, todas las cosas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Mire el versículo 8, lo que dice: porque si estas cosas están en vosotros, ¿y qué más? Y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Aleluya. Pero para el que no tiene estas cosas, porque aquí sigue explicando el apóstol Pedro el asunto, pero para el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego e ignora lo que fue hecho por la sangre, la purificación de sus antiguos pecados. En razón de esto, estarán como ociosos, sin fruto, y podrán caer en cualquier momento. Es por esto que nosotros necesitamos afirmar nuestra responsabilidad cristiana. La diligencia, el compromiso, la determinación que cada uno tome para hacer firme nuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. No caeréis jamás. ¿Haciendo qué? Estas cosas. Amén. ¿Me siguió en la lectura? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Versículo número 9, mire el 10. Por lo cual, hermanos, dice Pedro, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Aleluya. Entonces, el deseo de Dios no es solamente entonces suplirte todas tus necesidades, proveerte de todas las cosas que necesitas o te hacen falta, sino que Él también anhela que no caigas. Ahora, cuando usted recibe todas estas cosas y se ocupa tiempo, recursos, talentos, conocimiento, experiencia, habilidades, capacidades, estudios realizados, etcétera, 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 y todo usted lo concentra alineado con los propósitos de Dios dentro de su reino, guardando su palabra, guardando sus principios, usted no solamente recibe todas estas cosas, sino que cuando usted pone diligencia en permanecer ahí, usted no caerá jamás, porque Dios te va a estar sosteniendo con la diestra de su poder. Amén. Entonces, voy a concluir con esta última parte y lo veremos el resto la próxima semana si Dios nos lo permite. Mire, como estamos hablando de que la clave para recibir todas estas cosas es el conocimiento de aquel que nos llamó, hay que comprender entonces que al conocimiento se tiene acceso por 3 vías. A ver, diga conmigo, 3 vías. Número 1. Está el conocimiento intelectual, mediante nuestra razón. Esta es la facultad que Dios le dio a todo ser pensante. Es la capacidad del raciocinio. Toda persona puede adquirir conocimiento, acumular datos, evaluación de conceptos, etcétera. Pero no es esta la palabra que Pablo está usando. Amén. La palabra conocimiento que usa Pablo y la escribe en griego aquí en esta carta, perdón, que Pedro usa aquí en la segunda carta, en griego, no está usando la palabra del razonamiento, no está hablando del intelecto, está hablando de un conocimiento que va más allá. Ahora,
La segunda vía de adquirir conocimiento es mediante lo sensorial, lo que podemos conocer, lo que podemos percibir por el uso y ejercicio de los sentidos. Usted siente, usted percibe. Cuando algo está caliente, usted lo percibe por el sentido del tacto. Esos son sus sentidos, sus sensores. ¿Cómo supimos que estaba temblando, hermanos, el viernes? Primero porque oímos un chasquido o un traquido, ¿verdad que sí? Y luego después sentimos que se nos movió ahí donde estábamos, ¿verdad? Entonces nuestros sentidos nos estaban diciendo que estaba temblando. Aunque la verdad, hermanos, es que todos los días tiembla. Lo que pasa es que la mayoría de temblores que la tierra misma provoca pasan desapercibidos a nuestros sentidos, porque son muy, pero muy leves. Pero si usted va o consulta con el departamento de sismología, ahí le van a informar, o usted entra a la página web y le van a informar de todos los temblores que se registran diariamente, nada más que son de baja intensidad. Entonces, a través de los sentidos, usted puede también adquirir conocimiento. Puedes saber que hay calor por tu sentido del tacto. Puedes saber que hay café porque el olfato te lo está revelando. Tampoco esta, no obstante, tampoco esta es la palabra que Pedro usa. Ahora, la tercera forma de recibir conocimiento es la forma, a través de la forma vivencial, o sea, a través de las experiencias, una experiencia personal. Pedro está usando una palabra que implica una revelación y habla de una dimensión espiritual. Esta supera sobremanera todo el plano terrenal, porque el conocimiento espiritual te lleva, te eleva a una realidad distinta de la que tú conoces o a la que has estado acostumbrado, porque es una revelación en el plano espiritual que tu espíritu experimenta, y al ser experimentada se llama conocimiento vivencial. Lo recibes por experiencia, aunque intelectualmente no lo puedas explicar, pero aquí en tu corazón lo sabes porque lo sabes, lo conoces porque lo has vivido. Y esto es vida, no concepto. Vida, verdad. Eso fue lo que el Señor Jesús nos quiso decir cuando declaró: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. La realidad que tú conoces de la verdad es lo que te libera. Dije, la realidad que tú conoces de la verdad es lo que te libera. La realidad que tú conoces de la verdad es lo que te libera. ¿Por qué algunas veces nosotros quizás hemos estado sujetos a ciertos temores? Pero llega un momento, y esto siempre viene a través de la palabra, el conocimiento de la palabra, pero llega un momento que un versículo, un solo versículo, causa un efecto revelador en nuestro espíritu. Y la revelación de esa verdad contenida en un solo versículo rompe las ataduras de nuestros temores, rompe el yugo de nuestros miedos. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo entendí Isaías 54:17. Oh, hermano, qué liberación más poderosa yo experimenté. Qué paz. Porque Isaías 54:17 dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará. No importa si el diablo sale con cachos y con un tridente en la mano, ninguna arma contra ti prosperará. No importa si el brujo de la cuadra o la bruja de la ciudad te está haciendo un trabajo,
ninguna arma forjada. No importa que alguien de tu familia se enojó contigo y te maldijo, ninguna arma forjada, aleluya. No importa lo que dice el diagnóstico médico, ninguna arma forjada, amén, ninguna, ni traída por demonios ni por hombres, ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú tienes una herencia en tu Padre Celestial. Tú tienes una herencia gloriosa en Dios que no puede ser trastocada, que no puede ser herida, que no puede ser dañada. Por esa herencia que tú tienes en tu Dios es que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Tu herencia es protección del Altísimo, protección del Todopoderoso sobre tu entrada y tu salida, protección del Dios que vive y reina por los siglos de los siglos sobre tus hijos, sobre tus bienes, sobre lo que tú representas. Cuando tu vida está pegada con Cristo y vives respetando y observando los principios del reino, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Aleluya. Oh, hermanos amados, vivir dentro del reino es gozar y disfrutar de las promesas gloriosas del Salmo número 1. ¿Qué dice el Salmo número 1? Bienaventurado el varón, bienaventurada la varona. ¿Qué qué? Que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Quién es dentro de la iglesia de Jesucristo que no anda en camino de pecadores? ¿Quién es dentro de la iglesia de Jesucristo que no se siente en silla de escarnecedores? ¿Quién es dentro de la iglesia de Jesucristo que no anda en camino de malos? ¿Quién es? El que guarda los principios, el que guarda la palabra, el que los pone por obra. Ese es el que ama a Cristo, y porque ama a Cristo no anda en camino de pecadores. Porque ama a Cristo no se siente en silla de escarnecedores. Entonces, ¿cómo va a ser usted? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y ni siquiera tus hojas se te caen. Aleluya. Esas son las gloriosas promesas de tener el conocimiento de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando no tenemos este conocimiento glorioso, cuando no hemos recibido la revelación, el diablo nos engaña, el diablo nos sorprende, el diablo nos asusta y nos mete cuanto miedo puede. Pero cuando la revelación está sobre tu corazón, sobre tu espíritu, cuando las verdades eternas contenidas en las sagradas escrituras te gobiernan, te nutren, te llenan, eres libre, porque ese conocimiento te libera. Aleluya. Esa es la bendición que tenemos, hermanos, en Cristo Jesús, y este conocimiento debe de crecer en nosotros. Pablo nos dice que oraba por esto en Colosenses 1:9. Él pedía conocimiento de la voluntad de Dios en los miembros de la iglesia local, y que recibieran sabiduría e inteligencia espiritual. Diga conmigo: soy lleno de su propósito y de su designio. Estoy creciendo en toda inteligencia y toda sabiduría espiritual, para andar siempre agradándole a Él en todo. Aleluya. En el nombre de Jesús declaramos estas cosas así, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a dejar hasta aquí el tema para continuarlo el próximo domingo. ¿Le parece bien? ¿Estamos bien? Perfecto, excelente. Entonces, antes de hacer una oración y despedirnos, yo quiero invitarle a cualquiera de nosotros, de los que estamos hoy aquí presentes, si usted nunca le ha entregado su vida a Jesús, si usted nunca le ha confesado como su Señor y Salvador, mire, usted necesita venir al conocimiento del gran Rey. ¿Cómo venimos al conocimiento del gran Rey? En primer lugar, cuando reconocemos que somos pecadores, cuando reconocemos que hemos pecado y que le hemos fallado al Señor. Cuando reconocemos esto, entonces somos humildes y podemos decirle: Padre, gracias por haber enviado a Cristo a morir en mi lugar. La palabra de Dios en Romanos 19 dice que si confesares con tu boca, no la mía, no la de tu mamá ni la de tu papá, no, con tu boca, si confesares que Jesús es el Señor y creyeres, ¿dónde? En tu corazón, que Dios el Padre le levantó entre los muertos, serás salvo.
Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Amén. Entonces, si usted nunca le ha entregado su vida a Jesús, no quiero que se vaya sin esta oportunidad. Si usted quiere hoy recibir a Cristo, le voy a invitar que salga de su lugar, venga aquí al frente y vamos a hacer una oración breve para que usted se lleve en su corazón al Cristo resucitado y que Él sea ahora tu conocimiento, para que te vengan todas las cosas que Dios te quiere dar. ¿Habrá alguien aquí entre nosotros que nunca le ha entregado su vida a Jesús? ¿O todos somos hijos del Rey? ¿Todos somos hijos de Dios? Amén. Bueno, que así sea. Y si no fuera así, entonces oramos para que Dios le brinde a usted una nueva oportunidad. Amén. O usted quiere pasar ahorita, véngase, no se detenga, véngase inmediatamente y oramos. ¿Habrá alguien? ¿Nadie? Bueno, muy bien, entonces asumimos que todos hemos recibido a Cristo, por lo cual nos gozamos y nos alegramos, y la próxima semana vamos a concluir el tema que hoy hemos iniciado. ¿Está bien? Muy bien, oremos entonces. Padre del cielo, te damos muchas gracias, porque tú eres bueno, Señor, y el conocimiento de tu palabra nos enriquece. El conocimiento de las verdades contenidas en las Sagradas Escrituras nos bendicen. Nos posicionan, Señor, como herederos de toda gracia. Padre, en el nombre de Jesús, con gratitud de corazón, Señor, agradecemos el contenido de tu palabra. Abrazamos tu palabra y la guardamos, Señor. Oramos, Padre, que por el poder del Espíritu Santo esta palabra nosotros la pongamos por obra en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, Padre, yo te pido que bendigas a mis hermanos, que les lleves con bien, que tu mano de amor y gracia, Señor, les guarde, les proteja, y ruego, Dios del cielo, que todas sus necesidades tú se las suplas conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.